Bendiciones, queridos hermanos. Estamos en un programa más de Inadecuados y hoy tenemos un programa muy especial. Y digo especial porque puede ser controversial, entre comillas, inadecuados, como bien dice nuestro título, el título de nuestro programa. Sin embargo, considero que es un tema necesario porque la doctrina de la predestinación es una doctrina bíblica. Creo que acá los panelistas que me acompañan hoy no eliminan esa cuestión de la teología bíblica. Lo que se discute más bien es la naturaleza de esa predestinación. Así que vamos a estar hablando de eso. Creo que en la comunidad cristiana tiene que haber disponibilidad para el buen diálogo, el diálogo cordial, el diálogo pedagógico, el diálogo instructivo. Y obviamente, si hacemos eso, va a ser con la intención de que todos podamos aprender. Así que estoy acá con dos teólogos, docentes de facultades de teología, también que están en el ministerio pastoral y están muy metidos en este estudio que trata justamente el tema de hoy. Así que le quiero saludar primero al queridísimo pastor Miguel Gil. ¿Cómo estás, querido pastor? Bien, Jorge, un saludo a la audiencia, perdón. Un placer estar por primera vez en esta radio prestigiosa que se ganó un lugar muy importante en poco tiempo. Así mismo, qué bueno que diga eso, Sí, pastor. Ya, sí. soy un seguidor de... Tremendo, sí, te de suelo ver en sí. Inadecuados, tremendo, qué gusto. Espero que no sea la última vez que está con nosotros. No, por pastor. favor, Te vamos a invitar, por favor. queremos hablar justamente contigo también del Evangelio de la Prosperidad. ¿Cómo no? Es un tema ¿Cómo que estamos no? analizando con el profe Rainer, también por ahí más si tenemos lindos temas también para hoy. Contigo más sí que hablar de la continuidad de los dones espirituales. Eso va a estar muy interesante. ¿Vos cómo definís la postura que vas a defender, pastor, referente a la predestinación? Para que la audiencia Sí. pueda tener una idea nomás. Diríamos, casi una postura ecléctica, porque tiene, al no ser una postura tradicional reformada o calvinista como lo conocen, se pone inmediatamente en la vereda del frente, y ahí me pueden llamar tomista, moderado, molinista, arminiano algunos quizás, porque es inevitable que caiga en una de esas casillas. Yo diría una postura no reformada tradicional, Claro, o sea, o no calvinista directamente. tu doctrina de la predestinación es una doctrina no reformada. O sea, en ese sentido no te encerrás en un combo. No. No tengo la postura o la visión calvinista de la predestinación. Ok, muy interesante. Y por otro lado, le quiero saludar también al queridísimo Maciel Palacios. Qué gusto estar contigo, Maciel. Nuevamente, nuestro segundo programa juntos, ¿verdad? Sí, segundo. Uno en Fundamentos y otro acá en Inagua. Qué gusto tenerte. ¿Qué tal está, Maciel? Bien, gracias a Dios, bien. Y un placer estar acá y gracias por la consideración, Jorge, para Dale. poder hablar sobre este Por tema supuesto. muy importante. Y obviamente vos vas a defender la postura reformada, Sí. ¿cierto? Postura reformada clásica. Sí, ¿Tenés algún referente, algún teólogo que básicamente abraza tu visión? yo más bien me adhiero a las confesiones. A las confesiones. La Westminster o la Reformada Unida. Ok, excelente. Ahí las personas ya van a entender a qué te referís con eso. Y bueno, me gustaría un poco arrancar con la definición que pueden ustedes dar sobre esta parte de la teología sistemática o teología bíblica, también se puede decir si vamos a ser exegéticos. ¿Cómo puedes definir tu visión, pastor? ¿Y cómo lo justificas bíblicamente haciendo Ok. una prima facie para que las personas Sí. puedan entender? Dijiste un término muy importante, justificación bíblica, que es lo que tiene que primar Por supuesto. en una doctrina tan importante como la predestinación. Yo lo voy a hacer bien fácil y sencillo para la gente que quizás no está muy compenetrado con ese tema. La predestinación cae dentro de la provisión de Dios. La provisión sería la planificación de Dios y la predestinación sería el gobierno o la ejecución de esa provisión. En ese sentido, la provisión de Dios es atemporal, ¿verdad? Y la predestinación, como tiene que ver con las causas, que sería en este caso la causa segunda del ser humano, sí es temporal. Dentro de esa predestinación, Dios tiene conocimiento, lo que llamamos preconocimiento, y dentro de ese preconocimiento otorga al hombre el libre albedrío o la libre voluntad, para que dentro de esa libre voluntad el hombre escoja o bien o mal. Y quiero justificar bíblicamente esta primera parte para ir por orden. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los crea con libre voluntad. Cuando ellos caen, ellos no pierden la libre voluntad. Ellos siguen con esa libertad, inclinada hacia el mal, pero no impidiendo que ellos hagan bien. Y quiero dar un ejemplo, por ejemplo, para justificar otra bíblicamente. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos varios personajes no judíos, ya dentro de la elección del pueblo de Israel, haciendo varias cosas agradables a Dios. Quiero trasladar esto al siglo XXI. Hay varias personas que no leen la Biblia, no conocen el Evangelio, sin embargo están capacitadas de decidir entre el bien y el mal. Por ejemplo, yo decido, como no creyente, no evangélico, no regenerado, decido no ser un violador, decido no ser un estafador, decido no ser un ladrón. Entonces eso nos da tanto la base bíblica y la base social de entender que el hombre no perdió su libre voluntad. Entonces,
En esa predestinación Dios otorga libre albedrío para que el hombre pueda escoger creer en Dios. Por eso encontramos la palabra fe como el punto central del Evangelio. Y una vez que el hombre cree, es salvo. Y la condenación, por otra parte, viene justamente por rechazar la gracia de Dios, que es la única forma en que el hombre pueda ser salvo. En esas sencillas palabras yo defino lo que es predestinación en base a la salvación o justificación, que es por la fe en Cristo Jesús, en la voluntad libre del hombre de aceptar, creer en Dios o rechazar la gracia. Entonces, no hay en la predestinación que yo promuevo, no hay una predeterminación. No es lo mismo predestinación que predeterminación. Las cosas predeterminadas vienen en cosas irracionales. Por ejemplo, el fuego está predeterminado a quemar, no tiene opción. En los seres racionales que Dios crea está la libre voluntad para que ellos puedan tener opción a elegir entre el bien y el mal. Por eso la salvación viene por creer, Juan 3:16, y la condenación viene por rechazar. No es que Dios condena de antemano a Jorge Espínola para que vaya al infierno, porque eso sería, digamos, contrario a la historia de salvación, porque Jorge Espínola, al ser predeterminado para ir al infierno, no tendría ninguna opción de ser salvo. Todos los versículos que dice que Jorge Espínola crea en Dios, la obra de Cristo no tendría sentido para una persona predeterminada. Sí para un predestinado a aceptar bajo, digamos, su libre voluntad, la gracia, el perdón de Dios. También la libre voluntad dentro de la predestinación hace al hombre responsable del mal que hace. Y por eso justamente Dios saca a Adán y Eva del huerto, porque les hizo responsable por la decisión de la desobediencia que hicieron. Esto a lo largo de la historia de salvación en la Biblia encontramos en cada libro y en todo el contexto bíblico. Ok, muy interesante. Te voy a plantear algunas críticas que lleva consigo tu primera ponencia. Sí, ¿cómo no? porque lleva incluida críticas ya a la postura reformada que me gustaría así puntualizar para que la audiencia pueda un poquitito identificar puntualmente. Yo entendí que tenés una postura distinta a la depravación total. O sea, Sí. ¿por qué? Porque no negás la capacidad volitiva que tiene el ser humano. Eso permanece. Por ende, negás la famosa gracia irresistible. También. O sea, el ser humano tiene la libertad de resistir o de aceptar la oferta de salvación. Y lo planteas con el sentido de la libre oferta del Evangelio. Si Dios ofrece libremente el Evangelio a todos, Sí. es porque Dios no ha determinado de forma Anticipada. fatalista y Sí. anticipada a esas personas. Es básicamente Y hacer- también puede sumarle la expiación de Cristo. Al sumarse a eso, la expiación de Cristo no es limitada. Ok, no es Es particular. ilimitada. No es particular, es para todo aquel que cree. Inclusive en el contexto bíblico encontramos Dios obrando en personas que no es del pueblo de Israel, que es un pueblo elegido, que no, digamos, tuvo una regeneración anterior al que pueda creer. Cornelio, por ejemplo, creyó y luego vino el Espíritu Santo sobre él. Ok. Vos, Maciel, ¿cómo podés justificar bíblicamente, así con una idea panorámica, como estuvo dando el pastor Miguel, tu postura? No tanto respondiendo ya a lo que él acaba de decir, sino plantear tu postura, tu caso, Sí. en primer lugar. Permitidme leer un párrafo de la Confesión, capítulo 3 de Westminster, Jorge. Dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Aunque Dios sabe todo lo que podría o pueda acontecer bajo todas las condiciones posibles, sin embargo no ha decretado nada porque lo previó como futuro o como aquello que acontecería bajo tales condiciones. Párrafo 1 y 2. Cuando nosotros hablamos desde nuestra postura reformada de la predestinación, estamos hablando de algo que es diferente a la providencia, aunque la predestinación cae dentro de la providencia. La providencia es que Dios está proveyendo todo lo que, en este caso, en el sentido soteriológico, su pueblo redimido necesita para ser salvo. Entonces, la predestinación al Dios, evidentemente, dentro de un sentido lógico en la eternidad pasada, al ver a una humanidad caída, porque las confesiones a las cuales nos adherimos no tienen una inclinación supralapsaria, que es por encima de la caída, sino infralapsum, que es por debajo de la caída. ¿Qué significa eso? Que tanto los electos como los réprobos son culpables, ¿sí? Son culpables. Dios no crea salvos o réprobos, no, bajo ninguna circunstancia. Dios, en un sentido ideal desde la eternidad pasada, Él, previendo y viendo el estado caído del hombre, escoge a personas para salvación. Y a los demás no es que le pone zancadilla para que nunca alcancen el cielo, sino que los deja en su estado.
Evidentemente porque ellos naturalmente o espontáneamente rechazan al Señor. No es que Dios crea incredulidad en ellos, sino que ellos rechazan. Entonces, podemos decir en ese caso que la reprobación es la causa accidental del pecado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Accidental en el sentido sí, aristotélico. Sí, es la causa accidental del pecado. Y el pecado es la causa suficiente de la reprobación. Okay. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Pero no es la causa eficiente. Porque la causa Estamos eficiente... utilizando la lógica aristotélica nomás para Sí. hacer esa explicación para que la gente Sí, pueda entender. pero la causa eficiente es la voluntad de Dios. ¿sí? Okay. Ahora, es cierto que dentro de la postura reformada también se ha hablado entre los reformados históricamente hablando que la predestinación debe ser tratado en una categoría dentro del orden sistemático de la doctrina bíblica. Entonces, los reformadores o los reformados estuvieron hablando en un sentido histórico sobre dónde posicionar esta doctrina. Y evidentemente ellos de un comienzo decían que es una doctrina que debe ser tratada con mucha cautela, porque puede llevar, sí, a un determinismo riguroso y puede evidentemente llevar a una especie de terror antes que a una tranquilidad y seguridad que tal doctrina como la predestinación debe proveer, ¿verdad? Okay. Entonces, en ese caso, según el método en sintético, porque los reformadores hablaban del método analítico y sintético. Analítico se enfoca en los efectos, pero el método sintético se enfoca en la fuente de quien proviene todas las bendiciones, que es Dios. Entonces, a la luz de ese método sintético en la teología, se ubicó la predestinación en la doctrina de Dios o debajo de la doctrina de Dios. Claro, sería la teología propia. Sí, la teología propia. Entonces, no es antropológico ni soteriológico, sino que es teológico. Hay muchas teologías Sí. sistemáticas que están Sí. ordenando mal entonces. Sí, entonces, la predestinación tiene que terminar en la gloria de Dios. Es para su gloria. Y eso tiene mucha consistencia con Efesios capítulo 1, en donde vemos que todo termina para la gloria de Dios del Padre, la gloria de Dios Hijo y la gloria de Dios del Espíritu Santo, para la alabanza de su gracia. Entonces, es para la gloria de Dios, la predestinación. Y indudablemente, no estamos diciendo que Dios crea réprobos, ni que crea electos, sino que en base a la condición caída, Dios dispensa gracia a unos y justicia a otros. Y no hay un grupo que recibe injusticia, ¿verdad? Claro, entiendo. Como decía Arces Pro, Sí. justamente explicando esos puntos. Bueno, ahora sí ya cruzando las posturas. Maciel dice que su postura da gloria a Dios, pastor. La tuya no le da entonces la gloria a Dios. ¿Cómo es? No voy a hablar yo, sino... ya pongo una zangadilla. Sabía que iba a decir eso, entonces... Ahora sí le puedes responder, pastor. Sí, a lo que él acaba de decir. Quiero dar una cita de Calvino, a ver si lo encuentro por aquí. Okay. ¿De su institución o un comentario? Institución, libro 3, capítulo 23, si tenés por ahí, numeral 8. ¿Qué dice, pastor? Dice: no dudo pues un instante en confesar simplemente con San Agustín que la voluntad de Dios es la necesidad de todas las cosas y que necesariamente ha de suceder lo que Él quiera, como también indefectiblemente sucederá cuando Él ha previsto. Un poco más abajo, que no estoy encontrando acá, pero lo voy a leer enseguida cuando lo encuentre. Calvino dice que no solamente Dios previó la caída del primer hombre, sino que la decretó. Eso, en términos bíblicos, hace a Dios autor del pecado. Es imposible negar eso. Aunque teológicamente queramos ubicarle a Dios en su soberanía, Dios no necesita de una soberanía absolutamente que no contemple la libertad. Es decir, aunque Dios en la teología de algunos reformados, o la mayoría, no es autor del pecado, en teoría, en la práctica sí. ¿Por qué? Porque aunque no sea autor, autor, sería autor intelectual o moral, porque Él crea al hombre con la capacidad de caer. Ahora bien, ¿cómo nosotros, de mi perspectiva, puedo salvar a Dios de no ser el autor del mal? El único camino viable bíblicamente es la libertad del ser humano. Y para esto tenemos que arrancar del principio en cómo arranca esto, ¿verdad? Porque la predestinación se ve en un preconocimiento de Dios, y lo dijo bien Maciel. Dios ya conoce cómo va a actuar el ser humano, ¿verdad? Ahora él dice, dentro de su posición, que Dios no predetermina réprobos. No es, eso es lo que dice la teología reformada, porque al hablar de una imposibilidad del ser humano de creer, de una incapacidad de acercarse a Dios, de que Dios tiene que tener el primer paso, regenerar primero al ser humano y después tener fe, niega eso. O sea, todo está en las manos de Dios. Entonces el hombre no es culpable del pecado, porque el hombre no puede ser condenado por algo que ya está predeterminado a hacer.
Y eso hace diferente nuestra postura porque en la postura que yo sigo, evidentemente Dios predestina al hombre con la libertad absoluta y el hombre escoge pecar. Eso es lo que nos muestra la historia bíblica al inicio. Y termina con los condenados por el pecado, que no es que Dios les quiso condenar, sino fueron condenados por el pecado que ellos eligieron seguir o el camino que hicieron. ¿Y por qué el hombre tiene esta libertad de rechazar? Porque Jesús mismo decía a los fariseos, no queréis venir a mí para no creer en mí o para que sus pecados no sean, digamos, puestos abiertamente. Entonces, Jesús cuando va hasta Jerusalén y llora por Jerusalén, dice, ¿cuántas veces quise juntarle como la gallina a los polluelos y no quisiste? Y muestra que había una resistencia. Mateo 23, gracias. Y tenía una resistencia a creer en Dios. Entonces, ¿cómo Dios llamaría a alguien que no tiene ninguna posibilidad de responder? ¿Cómo Dios culparía a Jerusalén de un rechazo si ellos no tienen la libertad de rechazar al llamado de Dios? Entonces, yo creo que esta es la diferencia fundamental con la postura que está ofreciendo Maciel, en el sentido de la soberanía de Dios. Él dice en la confesión de Westminster que no hace autor a Dios del mal. Sin embargo, en la institución del Calvino, que enseguida te voy a la cita textualmente, Calvino dice, no, él decretó la caída del hombre. Eso está en la institución, ¿verdad? O sea, entonces tenemos acá una posición contrapuesta. ¿Es autor del mal Dios o no? Si él es el que preordena todo y nada se hace sin que él lo sepa o él lo haya autorizado, a mí me da como conclusión que Dios decretó la caída del ser humano, como lo dice Calvino. Ok. Para traducirle a la audiencia de repente y señalar los puntos que creo que están ahí en el núcleo de la postura del pastor Miguel, y por ende es una crítica a la postura de Maciel, básicamente dice que independientemente de lo que diga la confesión, al afirmar la naturaleza del decreto de Dios, que Dios conoce el porvenir no de forma predictiva, sino que Él conoce lo que va a venir porque Él estableció lo que va a venir. Entonces, lo que está diciendo el pastor Miguel, y creo que está en sintonía con William Lane Craig y muchos otros críticos de la visión reformada, hace a Dios autor del pecado. ¿Cómo puedes responder eso? Y también otro punto que noté de la postura del pastor Miguel, ¿qué hacemos con la libre oferta de salvación? Que presupone que todos tienen la opción de responder afirmativamente a la oferta del Evangelio, cosa que en la visión reformada no tendría sentido aparentemente. ¿Cómo podemos responder Quiero eso? leer textualmente para completar que no sea mi, sino que si hay queja alguna, dice Calvino, libro 3, capítulo 23, numeral 7, si hay queja alguna justa o con apariencia de tal, formúlese contra la predestinación. Y no ha de parecer absurda mi afirmación de que Dios no solamente ha previsto la caída del primer hombre, y con ella la ruina de toda su posteridad, sino que así lo ordenó, lo decretó. Ok. Cita de Juan Calvino, ¿cierto? Institución de la religión cristiana. Okay. ¿Cómo podemos responder eso, Maciel? Bueno, esa complicación que el pastor Miguel Gil está trayendo a colación es una dificultad tanto para él como para mí. Ok. ¿Sí? Es una dificultad teológica con la cual todos tenemos que lidiar. Pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría, Jorge, si vos estuvieras al costado de una ruta y ves a una niña que está a punto de cruzar la ruta y vos tuvieras el conocimiento previo y absoluto de que a esa niña le arrollaría un auto, pero vos te quedás con los brazos cruzados y permitís que ella cruce y muere? ¿Tenés responsabilidad moral o no? Al permitir sabiendo que a ella le pasaría algo, en este caso la muerte. Entonces, en ese caso, Dios, si conoce algo de antemano y Él lo permite, la pregunta es, ¿lo hace voluntariamente o involuntariamente lo que está permitiendo? Lo que Él permite, ¿lo hace involuntariamente o lo hace voluntariamente? En este caso, la permisión de Dios solamente puede entenderse de manera positiva, no negativa, porque Dios nunca permite en contra de su voluntad. Ahora, en este caso, Dios previó y sabía que el hombre iba a caer. Y de la postura, por ejemplo, no reformada, Él sabía en su previsión que miles de millones de personas no creerían y iban a morir condenadas, y aún así Él crea al hombre. O sea, la dificultad que vos estás planteando Entonces, incluso puede afectar incluso a la visión del ambas pastor posturas, Miguel. ambas Okay. posturas, porque estamos hablando de que Dios permite, no en contra de su voluntad, sino por su voluntad, la creación, porque Él ciertamente crea al hombre, sabiendo que miles de millones de personas irían al infierno, independientemente de qué postura tomes. ¿Sí? Ahora, yo creo que esa es uno de los misterios que también están dentro del infralapsarianismo, en la postura reformada,
¿sí? Porque la postura infra habla mucho de permisibilidad, pero evidentemente va más allá de nuestra mente finita el hecho de la permisión de Dios. Y podemos decir, al menos para tratar de responder, porque ese saco es bastante grande, Jorge, es un misterio muy grande, ¿sí? Sí. Que Dios tiene razones morales superiores para permitir tal cosa, ¿sí? En cierto sentido, ahí te estás amparando otra vez en William Lane Craig. Dios tiene razones moralmente buenas para permitir ciertas cosas que quizá a nosotros no nos parecen momentáneamente. Sí, entonces en cuanto a decir que Dios permite involuntariamente es imposible, Okay. ¿sí? Y lo segundo es eficaz, que Dios siempre va a permitir acorde a su voluntad, acorde a su voluntad. Entonces, todo lo que pasa en el mundo de alguna u otra manera es porque Dios lo permite o porque Dios así lo ordena. Ahora, la Confesión de Fe de Westminster hace una distinción de palabra en cuanto a los electos para vida eterna, usa la palabra predestinación. Y en cuanto a los réprobos, usa la palabra preordenación. Entonces, cuando hablamos de que hay gente que va al infierno, estamos hablando de gente culpable. No estamos hablando de que Dios crea a réprobos. Y sobre este tema de la libre oferta, ¿sí? Libre oferta del Evangelio, quisiera traer a colación lo que dice la Confesión de Helvética en el artículo 10, párrafo 3, dice: quisiera decir esto, que Dios ha elegido a los santos en Cristo con vistas a una meta determinada, a lo cual se refiere el apóstol diciendo: nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha ante Él en amor, habiéndonos predestinado para ser hijos adoptivos suyos por Jesucristo conforme al libre designio de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios 1, 4 al 6. Luego dice: aunque Dios sabe quiénes son los salvos, y alguna vez se mencione un reducido número de elegidos, hay que esperar lo mejor para todos, y no se debe impremeditadamente contar a nadie entre los réprobos o desechados. Entonces, evidentemente hay una libre oferta. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios da la ley al hombre si no la puede cumplir? Interesante. ¿Verdad? Nadie puede cumplir la ley. Claro, ¿Pero por no qué? puede cumplir y aún así Dios le considera Sí, culpable por no cumplir. ¿verdad? Mateo 5:48 dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, Pablo, para añadir nomás a ese punto, creo que Pablo también dice que el hombre carnal no se somete a la ley de Dios ni tampoco puede, dice Sí. el apóstol Pablo. entonces evidentemente no, en la Biblia es evidente que no, en un sentido necesario, Dios demanda algo porque lo podemos cumplir de manera independiente, autónoma por nosotros mismos, ¿sí? Y cuando la Biblia dice, en este caso, que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, eso tampoco va en contra de la libertad humana. Porque si Dios no puede, todo lo que Dios crea, tanto el mundo físico como el mundo moral, está dentro de un todo orgánico. Y si decimos dentro de los límites de la providencia que Dios tiene control solamente sobre el mundo físico y no sobre el mundo moral, entonces estamos expulsando a Dios de su propio mundo, Okay. ¿sí? Dios tiene control tanto sobre lo moral como sobre lo físico. Y Dios puede inclinar la voluntad del hombre de tal manera que esa libertad del hombre no es quebrantada. Dios lo hace. Y creo que la Biblia es muy clara cuando dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer. Y cuando Él produce ese querer como el hacer en nosotros, Él no está tergiversando nuestra voluntad. Cuando hablamos de depravación total, no estamos diciendo que el hombre es tan malo como podría ser o como puede llegar a ser. Estamos diciendo que todas las facultades del hombre se vieron afectadas por el pecado. Aquino, por ejemplo, le dio una autonomía a la mente. Aquino decía que el hombre cayó, pero la mente quedó autónoma. Entonces, ahí hay un problema con Aquino, por ejemplo. Pero la postura reformada dice que todas las facultades del hombre se vieron afectadas por el pecado. Todas las facultades, inclusive el libre albedrío. Entonces, en este caso, no estamos hablando de que el hombre no tiene libertad, sino estamos hablando de que el hombre se encuentra en un estado de imposibilidad para poder desear lo espiritual, para poder ir a Cristo. Entonces, en este caso, creo que también sería redundante si Dios, sabiendo de antemano quienes creerían en Él, en Cristo, invite a todos, parece redundante, pero la predestinación también se puede entender como los medios que llevan a la salvación. Okay. Y cuando hablamos de los medios que llevan a la salvación, estamos hablando de la predicación del Evangelio. O sea que ese es el medio que Dios ha predeterminado para atraer a los suyos. Es como la red que se tira en el mar, ¿sí? Para atraer a los suyos. Entonces Él dice en Juan 6, y lo dice muy claramente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, ¿sí? Entonces, cuando dice eso, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y yo le voy a resucitar en el día postrero, dice. Yo no puedo imaginarme en la consumación de todas las cosas en la eternidad que Cristo le diga al Padre: perdí miles de millones de personas que me diste, ¿sí? Entonces Cristo está diciendo: todo lo que el Padre me da, vendrá, ¿sí? Vendrá. Y luego en ese mismo contexto, Él dice
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de ninguno, estamos hablando de un absoluto, de una imposibilidad que el hombre caído tiene. Pero el hecho de que Dios lo traiga no es coacción. Entiendo. ¿Y qué hacemos con el texto de Mateo 23 que estuvo citando el pastor Miguel, en donde aparentemente Cristo tiene una voluntad para con su pueblo y esa voluntad se ve interferida a causa de la pecaminosidad del pueblo? De hecho, dice, ¿cuántas veces quise, pero ustedes no quisieron? Sí. ¿Qué hacemos con ese texto? Bueno, evidentemente Cristo estaba Llorando aludiendo por Jerusalén. a un pueblo que estaba en un pacto con Dios. No estamos hablando de un pueblo pagano, no estamos hablando de un pueblo que estaba lejos de Dios, sino estamos hablando de un pueblo, como dice Pablo en Romanos 9, ¿verdad? Que de ellos es la adopción, ¿verdad? Los pactos. Entonces, evidentemente estamos hablando de un pueblo que está en un pacto con Dios. No está hablando a cualquier pueblo. Y evidentemente dentro de ese pacto, la salvación del Señor se ha desenvuelto, ¿verdad? En un sentido histórico. Ok. Entonces Dios evidentemente no se deleita en la muerte del impío. Dios no es un Dios sádico. Me viene a la mente lo que una vez dijo Sproul, es como un juez condenándole a un hijo criminal. Él va a ser totalmente justo al condenar a su hijo, pero no se va a deleitar. En el fondo ha de estar roto ese juez, porque es su hijo. Pero no por ser su hijo en este caso, dentro de este ejemplo que da Sproul, él va a ser imparcial, ¿verdad? Va a ser parcial más bien. Ok. Entonces, Dios no se deleita en la muerte del impío. Pero evidentemente cuando Dios se deleita a Moisés, se revela a Moisés en Éxodo 34, ¿qué le dice a Moisés, Jorge? ¿Te acordás de ese pasaje? Cuando se les revela, Sí. yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Creo que hubo quejas de parte de Moisés. Y él le dice que es grande en misericordia, ¿verdad? Sí, sí, que sí. va a perdonar el pecado, dice. Pero de ninguna manera. Pero también, por otra parte, nos va a tener No voy a como tener por inocente al inocente culpable, culpable, ¿verdad? sí. Entonces, evidentemente ahí demuestra que este Dios es un Dios que dispensa gracia y que dispensa justicia, ¿sí? Ok. Entonces, por un lado tenemos un Dios que está dispensando gracia a culpables y también al mismo tiempo justicia a culpables. Entonces, Jesús estaba refiriéndose a un pueblo que estaba dentro del pacto, de un pacto con él. Entonces, no a cualquier pueblo. Dice, Pero eso no daría, perdón, estoy haciendo un poquito abogado del diablo a Maciel, pero te pregunto a vos, eso dentro de la ilustración que dio Maciel de este juez, que obviamente no se goza al condenar a un hijo culpable, el punto es, desde la visión reformada, Dios puede salvar infaliblemente a este hijo de juez, que se supone que el juez ama. Sí. O sea, ¿no te parece, te parece coherente la ilustración de Maciel o un poco incoherente en ese sentido? No, lo que pasa es que él hace una lectura, digamos, de la postura calvinista, y él lee Juan 6:44, pero yo quiero, si tenés Biblia ahí, que leas el 45. Okay. Y todo el contexto para entender por qué Jesús dice que nadie puede venir a mí si el Padre no le trae. Esto se 6:45 nomás. Sí, Ahí 6:45. un versículo después que yo pensé que él lo iba a leer, pero no lo leyó él, es ¿verdad? importante que traiga a colación ese texto, porque las causas segundas, evidentemente, Dios no la anula, ¿verdad? Este se ha convertido en un debate exegético. Bueno. ahora. Excelente. Dice 6:45. 6:45 Sí. dice, escrito está Ujú. en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Eso pues, trasladado, en ese momento que Jesús está diciendo eso, no estaba en el Nuevo Testamento. Okay. Era la palabra de Jehová, eran los profetas, era la Biblia en ese sentido. Entonces, todo aquel que escuchó a los profetas, lógicamente, si hace caso a esa palabra, es como que el Padre le está trayendo a Jesús. Lo mismo va con el Evangelio, porque la orden de Jesús es que prediquemos el Evangelio, porque el Evangelio es el medio que Él escogió para la salvación. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 1. Entonces, si yo tomo una visión determinista de la salvación, como lo está exponiendo Maciel, lógicamente él dice, Dios es misericordioso y es justo. En eso coincidimos 100%. Solo que en esta visión, la misericordia va para los elegidos y la justicia va para los réprobos. Sin embargo, Pablo dice, a todos sometió bajo el pecado para que de todos tenga misericordia. Lo que vos leíste dice, todos los que escuchan a los profetas. Es decir, Dios tiene un plan donde el ser humano, su creación, tenga la oportunidad de que la gracia llegue a él, de que Dios en su plan perfecto no es un mal samaritano. Porque lo que Maciel está planteando es un Dios mal samaritano. Y en la enseñanza de Jesús, los dos que pasaron ante el levita y el sacerdote tenían la oportunidad de ayudarle al herido y no lo hicieron. Fue el buen samaritano que lo hizo. Es decir, Dios tiene la oportunidad de salvarle a todos o para que todos lleguen al conocimiento de la verdad y elijan salvarse. Sin embargo, Dios decide no hacerlo solamente con un grupo reducido.
Eso hace a Dios contradictorio con todo el evangelio, con todo el plan de salvación, porque cuando Israel iba a salir de Egipto, la orden fue que todos maten un cordero y pongan la sangre en la puerta. El que no lo hacía, moría el primogénito. Todos los israelitas. Es lo mismo que nosotros encontramos en todo el contexto bíblico. La aplicación de la gracia es para todos. El que lo cree y lo recibe es salvo. Solamente en Juan 1, si nos detenemos, vemos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron. Él hace hábilmente, y lo felicito por decir, no, el rechazo fue del pueblo elegido. Entonces es válido el rechazo. Cuando lo hace un gentil, no es válido. Sin embargo, en toda la Biblia encontramos gentiles rechazando el mensaje de Israel, que era el pueblo escogido por Dios para anunciar la verdad de Dios. Entonces, ¿puede rechazar o no puede rechazar? Claro que puede rechazar. Hasta su pueblo rechazó al Mesías que era prometido. Y cuando Jesús en Juan 6:45 estaba hablando a gente que conocía la ley y los profetas. Y aún así no quisieron venir. O sea, no quisieron escuchar y no vinieron por medio de la palabra a Jesús. Redondeo esto en este sentido. Dios es justo, lógicamente. ¿Castiga el pecado? Sí. Pero Dios no hace acepción de personas. Porque si Dios ya elige de antemano quiénes van a ser elegidos, ellos tienen por seguro la salvación. Sin embargo, en mi cosmovisión bíblica y de postura de la salvación de la predestinación, Dios derrama su gracia sobre todos. Y todo aquel que responde a esa gracia es salvo. Aquel que rechaza es condenado. Es tan sencillo eso en toda la Biblia. No necesito profundizar teológicamente algo que es tan claro en la Biblia, algo que es tan sencillo. Para esto vino el hombre, para salvar, para buscar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? El ser humano. ¿Y por qué se perdió? Porque eligió mal. Y sigue en esta condición de perdido, sí, porque sigue eligiendo mal. Ahora él dice en la depravación total que él está poniendo la cosmovisión de Agustín diciendo, no, el hombre tiene libre albedrío, no libre. O sea, vos podés elegir qué ropa ponerte, vos podés elegir qué puedes cenar hoy, pero no podés elegir escuchar una predicación e ir a una iglesia o creer lo que te están predicando. Es libre para pecar. Solamente libre para pecar. Okay. O sea, eso es lo que decía Agustín, ¿verdad? Sin embargo, en la cosmovisión bíblica, el hombre tiene esa libertad, tanto para hacer el bien como para hacer el mal. No quiere hacer el bien, pero no está imposibilitado de hacerlo. Ok, pero ¿qué hacemos con el texto bíblico, por ejemplo, que estuvo mencionando Maciel y el texto que yo justamente cité? Pablo está diciendo que pese a que Dios dio la ley moral expresada en los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, Pablo dice que el hombre no puede, no que no quiere, sino que no puede someterse a esa ley. Pero entonces, ¿a quién le dio la ley? ¿Nos suena un poco agustiniana esa visión del apóstol? ¿A quién le dio la ley? Al pueblo del pacto. Okay. Al pueblo del pacto. Entonces, no era una ley para todos. Porque ahí tenemos que coincidir que había leyes que era solamente para Israel, no para nosotros los gentiles. Ahora bien, Pablo también explica por qué el Señor dio la ley, para mostrarle al hombre su pecaminosidad. O sea, que por su propio esfuerzo no iba a poder lograr cumplir todos los mandamientos. Eso no significa que en la gracia él no lo puede lograr. Eso es lo que Pablo dice claramente con el Espíritu. Ahora sí, nosotros estamos en condiciones porque entendemos que esa ley, a través del Espíritu Santo, va en beneficio de nosotros. Nos va a hacer personas moralmente aptas. Lo que nosotros sin Cristo no somos aptos 100%. Pues yo vuelvo a la moralidad de una persona que no conoce a Cristo. Una persona incrédula puede ser tan moral como un creyente en algunos aspectos. Lo que me da a mí como conclusión de que no ha perdido totalmente o que no está depravado totalmente, que es incapaz de hacer algo bueno. Ahora hago yo una pregunta. ¿Dios se complace en los incrédulos o en los inconversos cuando hace el bien? Una pregunta que te lanzo a vos y a Maciel. ¿Por qué me lanzas a mí, pastor? Porque es bueno que respondamos. Dios está contento o le place que una persona que no es cristiana, que no ha sido regenerado, haga el bien. Ok. No sé si querés responder, Maciel, a la pregunta, pero traduciendo o resumiendo lo que dice el pastor Miguel, está diciendo que el texto que citaste de Juan capítulo 6 no se refiere a que Dios determina que ciertas personas... Los trae arrastrados. O sea, los arrastra, sino que aparentemente estas personas ya libremente escucharon la ley y los profetas. Eso le acercó a Dios. Y como resultado de eso, no como resultado de un factor determinante de Dios, sino como resultado del buen ejercicio de la voluntad del pueblo, libremente fueron a Cristo. Eso uno. Y dos, me recordó más lo que está diciendo el pastor Miguel a la crítica de John Wesley a Whitefield, en donde Dios tiene problemas morales en ese sentido, y Wesley sabemos que llegó a decir que tu Dios es peor que el diablo, le decía a Whitefield. ¿Cómo puedes responder a eso? Y también a la pregunta que hizo el pastor. Si se complace Dios
en las buenas obras de los impíos. Bueno, en Juan capítulo 6 tenemos la voluntad primaria, que siempre es la voluntad de Dios, en donde Jesús está diciendo, lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Sí? La causa primaria, que es el beneplácito de Dios, que ciertamente el Padre le da un pueblo a Cristo, y ese pueblo terminaría siendo la iglesia. Efesios 5:25 dice, marido, te amo a vuestra mujer así como Sí. Cristo amó a la iglesia y se Eso entregó sí. por ella. ¿Sí? Se entregó por la iglesia, murió por la iglesia. Hechos 20:26, si no me equivoco, también está diciendo que Cristo derramó su sangre por la iglesia. ¿Sí? Ahora, también están las causas secundarias, ¿sí? Que son contingentes, que Dios las establece. Pero en este caso está el Evangelio, ¿sí? Como causa secundaria. La causa o la voluntad primaria no anula lo secundario. Entonces, si Dios le da al Padre, le da un pueblo a Cristo, Él establece el medio para atraer a ese pueblo. No ocurre todo eso Sí. de forma mecánica, No, sino que hay ejercicios de la voluntad libre, por así Sí. decir, de estas personas que fueron ofrecidas a Cristo como pueblo, pero que al fin último es resultado de la obra grata de Dios. por ejemplo, siguiendo acá en Juan capítulo 6, Él está diciendo justo lo que leyó el pastor Miguel, ¿verdad? Que Sí. todos serán enseñados, ¿sí? Entonces, evidentemente, Dios no salva a expensas de la predicación del Evangelio, sino que Dios salva mediante el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, Ah, ok. ¿sí? Entonces, no estamos diciendo que Dios salva, no es que puentea la predicación del Evangelio, sino que Él usa la predicación del Evangelio para atraer a todos aquellos que el Padre le da a Cristo, ¿sí? Por eso es que Cristo dice que ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga. Y ese traer de Dios no es una coacción o coerción, sino que se da dentro del contexto de la libertad del hombre, ¿sí? Al menos de la postura reformada creemos que Dios regenera al hombre. Podríamos decir que Dios no está determinando su voluntad, está interactuando con su voluntad. De forma eficaz puede ser, ¿Interactuando en qué sentido? que no anula, no anula. Hay una participación activa del ser humano respondiendo a la obra de Dios. Sí, de hecho la obra de la salvación es monergística, ¿sí? Pero dentro de esta obra monergística, la postura reformada no anula lo sinergístico dentro de esta, en su teología monergística, ¿se entiende? Ok. De hecho, Berkov reconoce que el hombre coopera con Dios. Claro, utiliza O sea, ese sí, concepto. utiliza cooperación. Y dentro de nuestra doctrina de la providencia también hablamos de concurrencia. Y habíamos hablado de eso en el programa que me invitaste el año antepasado. La providencia de Sí, Dios. hablamos de la concurrencia. En donde como dos ríos que fluyen llegan en un punto y la voluntad de Dios con la voluntad del hombre cooperan, ¿sí? Pero evidentemente acá el único autónomo es Dios. El hombre no es autónomo. El hombre es libre, pero no es autónomo. Dios sí es autónomo. En este caso, estamos diciendo que el hombre tiene un gravísimo problema de que no comprende las cosas del Espíritu, para él son locura, y que él necesita esa gracia del Señor para que el Señor lo pueda salvar, ¿sí? Para que Dios lo pueda atraer. Y recuerdo hace unos años atrás, vino un doctor en teología, un brasilero, Leandro Lima, y él usó el caso de Lázaro como analogía. Y fue muy interesante porque él dice, voy a traer un caso del mundo físico para tratar de ilustrar lo que ocurre en el mundo espiritual. Y dice, cuando Cristo le habla a Lázaro, ¿por qué le habla a Lázaro si Lázaro no le escuchaba? Estaba muerto. 4 días de putrefacción, dice, ¿verdad? O sea, la Biblia dice eso. Y él dice, Lázaro, sal fuera. ¿Cuál es el sentido de que Jesús le hable a un muerto en este caso? Entonces él dice, esto fue una orden milagrosa de Cristo. Lázaro, sal fuera. Y allí ocurre un acto en donde Lázaro no tuvo cooperación, sino un acto monergístico de Dios en darle vida a Lázaro, ¿sí? Dentro del contexto de vida, Lázaro puede escuchar la voz de Cristo. Se levanta de la tumba solo, libre, sale libremente de la tumba, puede ver a Cristo y se dirige a Cristo libremente. Pero él no podía levantarse estando muerto durante 4 días. Claro, Entonces- esa libertad se ejercita dentro del contexto ya de la obra de Dios. en él. Sí, totalmente. Y creo que tiene mucha consecuencia y coherencia con lo que Cristo predica. Cristo predica que la verdad nos hace libres, ciertamente. Éramos esclavos, pero ahora somos libres. Ahora el pastor Miguel también trajo a colación el texto de Romanos 11:32, donde dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Eso está en Romanos 11. También en el 7 dice, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Dentro de Israel.
habían escogidos. Era un pueblo escogido. Y esto tiene mucha consecuencia con lo que Pablo está diciendo más para arriba en el capítulo 9, donde dice, no todo el que desciende de Israel es israelita, dice. Y luego está diciendo allí, Viene la primera contradicción. no los que son hijos, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, ¿sí? Está hablando de un linaje espiritual, hijos de Dios, ¿sí? No un linaje carnal, hijos de Dios. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea que podemos hablar de un Israel étnico y de un Israel espiritual dentro de ese Israel étnico, ¿sí? Okay. Y ese Israel espiritual evidentemente ya no está sujeto a fronteras, sino que está compuesto, porque está hablando de una savia. Acá el pastor Miguel y yo tenemos posturas muy diferentes, porque dentro de la teología pactual creemos que hay una línea del plan de redención que trasciende el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? Que hay continuidad coherente, también discontinuidad ciertamente, pero que es un solo plan, ciertamente. Claro. Y creemos que hay una sola savia del olivo y los gentiles son injertados a esa savia. Claro. Y conforman un linaje esa espiritual. savia del olivo no es una nación étnica en sí, sino que es un pueblo espiritual del pacto en donde la iglesia vendría a ser la Israel del Antiguo Testamento, los escogidos. ¿Algo así puede ser? Sí. Ok. ¿Sabe por qué digo la primera contradicción, Jorge? Sí. Porque recién estaba diciendo que el rechazo a la gracia o al llamado de Cristo vino del pueblo del pacto. Entiéndase, pueblo de Israel. Luego, dentro de ese pueblo del pacto, ahora hay una división que, concuerdo con él, no es israelita el que es étnicamente, sino por la fe. Pero ahí tenemos un serio problema porque Calvino basa toda su teología en Romanos 9 en la elección. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. En ese texto se basa de que Dios elige para algunos para salvación y a otros eligió para perdición o reprobos. Entonces, si nosotros tomamos esta base que Maciel acaba de decir, entonces, ¿cómo explicamos que luego Pablo hace un giro y no lo dice, digamos, literalmente, pero da a entender, ahora a Esaú amé y a Jacob rechacé, porque por el rechazo del evangelio de Israel, los gentiles son elegidos. Entonces, yo uso un argumento, el argumento tiene que ser sostenible hasta el final. Sin embargo, aquí cambia el argumento de la elección. Jacob era el elegido, Esaú el rechazado, o el escogido, el salvo y el réprobo, y ahora se invierte el papel. Ahora Esaú es el salvo y Jacob el réprobo. Porque en ese sentido, todo Romanos 9 no habla de salvación individual. Habla de una elección corporativa de una nación con un propósito, y por eso Pablo especifica que dentro mismo de la nación, inclusive, algunos no son salvos, porque no creyeron. Y él pone el elemento de la fe en Romanos 9 diciendo, los gentiles, sin embargo, que fueron detrás de esto, que no tenían planeado ni estaban destinados a esto, sin embargo, creyeron y entraron. Ahí, con eso, yo diría, el clímax de toda esta conversación llegó aquí. Porque ellos no quisieron, no fueron elegidos en una palabra, pero creyeron el mensaje y entraron como pueblo escogido, porque ya estaban en los planes de Dios, que así sea. No que individualmente va a ser, sino que así sea a través del mensaje de la salvación por fe. Esto es lo que dice Juan capítulo 1, Juan capítulo 3, claramente. Ok, entiendo. O sea, la discusión ahora va hacia el aspecto exegético de Romanos capítulo 9 porque el tema es la predestinación. Claro. Y la predestinación es, en la visión de Maciel, que Dios escogió de antemano los que iban a ser salvos por misericordia y escogió los que iban a ser réprobos por justicia. O sea, ya están determinados. Luego, Él utiliza la palabra para que los elegidos cumplan su propósito. Yo digo que Dios, Él puso en la predestinación, puso la libre voluntad para que el hombre entienda la gracia de Dios y lo acepte y sea salvo, y al rechazarlo sea condenado. Este es el punto. Porque podemos discutir Romanos sin problema, Romanos 9. Claro. Sí, sería un lindo tema para un próximo programa. Yo tengo entendido nomás que existen muchos que abrazan la postura de la predestinación según la visión reformada, y su texto base no necesariamente es Romanos capítulo 9. John Piper, por ejemplo, en su Providencia, un libro de 700 páginas, él obviamente aplica teología sistemática, es un recorrido sin violar obviamente la teología bíblica exegética, pero usualmente Romanos 9 no es tanto el caballito de batalla como quizás lo fue al principio en la postura de Calvino, porque Calvino sí utiliza mucho ese texto. Ahora, el punto es que hay una contradicción en la interpretación que Maciel le da a Romanos capítulo 11, ¿cierto? Sí. Ese sería el punto. Como que no es tan coherente, no está tanto Pablo siguiendo ese hilo rojo de Jacob y Esaú, sino que ahora parece que está invirtiendo los roles. Había sido el que fue rechazado
fue incluido. Claro. Y el que fue incluido ¿Y al por principio qué fue incluido? No fue por determinación, fue por la fe. Ok. ¿Cómo puedes responder eso, Maciel? Porque yo también tengo una pregunta en ese sentido también para donde yo creo que se reduce toda esta discusión. A mi criterio, esta discusión se reduce a qué entendemos por libre albedrío. Cuando nosotros unificamos los conceptos o identificamos dónde está la discrepancia, porque yo estoy observando acá y leyéndole también a muchos teólogos, para Maciel, representando una postura, el libre albedrío es una cosa. Libertad es una cosa. Y para vos, pastor, es otra cosa. Es otra cosa. Es otra cosa. O distinta a la que él propone. Claro, distinta. Entonces, para Maciel, aparentemente, la libertad implica en una libertad dentro de los límites naturales. Es decir, libre conforme a su naturaleza, diría Miller Erickson, ¿cierto? Pero que no es autonomía. También podríamos hacer una distinción entre libertad y libre albedrío. Ok. Yo creo que esto es importante, Maciel, que se señale porque allá en las redes sociales, sobre todo, hay muchos calvinistas, entre comillas, que literalmente yo dudo mucho que manejen estos conceptos. Vos, por ejemplo, utilizaste la palabra cooperar, citando a Luis Berkhoff. Vos decís eso y muchos calvinistas se van a rasgar la vestidura. No van a poder soportar ese término. ¿Cómo que cooperar? Menos mal que lo dijo él. Claro, yo he decidido venir a Cristo. Esa música no lo pueden escuchar. ¿Cómo el ser humano va a decir? ¿Entendéis? Son, creo yo, calvinistas de bajo presupuesto, por así decir, pero que no tienen problemas con ese concepto. Yo, leyéndolo a muchos teólogos reformados, por ejemplo, ellos no tienen problemas con el término libre albedrío, pero hay una discusión de fondo que creo que hay que señalar acá en este punto y que a mi criterio, según mi punto de vista, la discusión al final es filosófica. Totalmente. De hecho el tema de la predestinación tiene componentes filosóficos. Coincidimos seguramente con Maciel esto, que ha influenciado de alguna manera en la teología. O sea, la teología de la predestinación o la doctrina de la predestinación tiene componentes filosóficos. De hecho, aquí vamos a tener que mencionar a los padres de la iglesia y a Agustín. Claramente, desde mi perspectiva, comienza el determinismo en cuanto a la predestinación con Agustín, porque antes, hasta el 311, Agustín tenía el concepto que yo estoy, digamos, la postura que yo estoy exponiendo ahora. Donde él cambia, a partir de ahí, de 312 para adelante, él cambia y va al determinismo cuando confronta a Pelagio. Entonces, contra los maniqueos usó mucho la libre voluntad y contra Pelagio el determinismo, y finalmente quedó en el determinismo de donde se basó toda la teología de Calvino para proponer esto que Maciel lo está presentando de esta forma. Entonces, me parece muy bien que digamos que entendemos por libre voluntad o libre albedrío, ¿verdad? Es la capacidad que Dios da al ser humano innato para poder escoger entre el bien y el mal. Para no ser tan filosófico ni tan teológico, vamos a la Biblia. No comerás de este árbol, de todo podrás comer menos de este, ¿verdad? O sea, vos tenés la decisión. Viene la serpiente y con astucia, finalmente ellos deciden libremente comer del fruto y por eso son echados. Y ahí comienza, digamos, la historia del ser humano. ¿Cuál historia? De que por mi decisión o mi mala decisión me alejo de Dios. Y quiero volver un poquito, entre paréntesis, al ejemplo, para mí, hermenéuticamente horrorífico que dio el pastor, de ponerle a Lázaro en términos espirituales, porque esto es para reforzar la idea de que el hombre está muerto en delito y pecado, o sea, incapacitado totalmente. Y Dios le tiene que regenerar primero para después tener fe. Eso no es lo que encontramos en la Biblia. Totalmente, el hombre está capacitado para creer, por eso Dios le pide que crea, ¿verdad? Y al creer, al aceptar la gracia, es donde es regenerado por el Espíritu Santo. Claramente, por eso tiene la capacidad de rechazar. Entonces, en la postura de libre voluntad que yo tengo, es que el hombre tiene esa facultad dada por Dios justamente para que el hombre sea, coincido con él, digamos, culpable de su propia destrucción, al rechazar la única forma que tenía para ser salvo. ¿Cómo responde eso, Maciel? Y también el punto de tu concepto de libre albedrío. Al final nomás quiero decir que voy a dar un tiempito para que el pastor Miguel le haga una pregunta a Maciel, pues una pregunta trampa, y viceversa. Maciel le hace una pregunta trampa porque también de repente tirando preguntas hay más contraste de ideas también, para que pueda haber interacción un poco más directa en ese sentido. Maciel, ¿cómo respondes a lo que querés responder algo de lo que dijo previamente y lo que está diciendo ahora? Lo que es el libre albedrío. Sí, lo que es y lo que dijo previamente también, lo que él estaba explicando. Por ejemplo, citando Romanos capítulo 9, el capítulo 11, etcétera, y que no hay una coherencia en ese sentido. Bueno, tendría contradicción lo de Romanos capítulo 9 si es que se entiende Jacob y Esaú como naciones de fondo, ¿sí? Ok. Pero Pablo, de hecho, corta la secuencia de lo que él viene diciendo en Romanos capítulo 9. Y el versículo 11, de hecho, está entre paréntesis.
Pablo está aludiendo a las historias personales de estos dos individuos. Y eso como que no tiene mucha coherencia, se está aludiendo a una colectividad nacional, por ejemplo. Sí, porque indudablemente está aludiendo a individuos. Ok. No había nacido ninguno de ellos, no habían hecho ni bien ni mal. O sea que él está aludiendo a la historia personal tanto de Jacob como de Esaú. No tipificado en pueblos. Totalmente. Entonces, él está trayendo un acontecimiento histórico relatado en Génesis, si no mal recuerdo, Génesis 22, por ahí, ¿no? Sí. Él lo trae en un escenario diferente. Y no hay ningún error en eso, ninguna complicación en eso, porque Pablo lo puede hacer de manera libre para probar su punto, y lo está haciendo. Entonces, cuando decimos que Jacob es el escogido, Israel de Dios, estamos hablando de un pueblo, ¿sí? De un pueblo espiritual, que tuvo su desarrollo histórico dentro de un linaje étnico. ¿Está bien? Por eso que también podemos ver gentes que no eran hebreas o judías que también formaban parte de ese pueblo, ciertamente. Entonces, cuando decimos que ese pueblo, ese linaje espiritual de Israel, no está limitado a linderos nacionales, podemos decir que otras personas también pueden venir a formar ese linaje. Por eso Pablo dice también en Romanos que el verdadero judío es el que está circuncidado de corazón, dice. Entonces, los verdaderos judíos conforman ese linaje. Los verdaderos judíos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Y no digo judío en el sentido étnico nacional. Claro, talmúdico. Sino en un sentido espiritual. Okay. ¿Sí? Así lo llama el apóstol Pablo. Por otro lado, también quisiera hablar del tema de la elección. Creo que el pastor Miguel maneja un concepto de elección que no es sinónimo a salvación. ¿Es así, pastor? O sea, elección en la Biblia no es sinónimo de salvación, ¿verdad? ¿De salvación previa? No. No. Por lo menos salvación determinada. O sea, Maciel va a ser salvo, Jorge no. La elección es en Cristo. Pablo lo dice bien claro. Además, si vos lees bien Efesios, Pablo habla en primera persona en plural y luego traslada en segunda persona, hablando a los gentiles. Okay. ¿Verdad? Inclusive en algunas versiones dice nosotros los judíos, hablando de la predestinación. Si leemos Efesios 1, podemos hacer esa distinción. No tengo nomás Biblia a mano acá, pero Efesios 1, Pablo habla en primera persona hablando de los judíos como elección. Y luego, cuando se refiere a los gentiles, usa de vosotros, ¿verdad? Haciendo una distinción en esa elección con propósito de Dios, en los cuales después los gentiles ingresan por la fe, como también los judíos. O sea, creo que estoy viendo acá una interpretación arminiana, puede ser porque Roger Olson creo que está de acuerdo con esa postura. Él dice que es una elección corporativa, no individual. Dios escoge un pueblo en Cristo y por la fe vos sos injertado a ese pueblo escogido. Claro. Sería esa la interpretación. O sos desechados por falta de fe, como fueron los judíos. Ok. Bueno, elección, al menos en la Biblia encontramos tres formas de elección, o en tres sentidos, ¿sí? La elección de Israel, la elección para roles ministeriales, como el caso de Moisés, por ejemplo, por traer algo a colación, y también la elección para salvación o individuos para ser hijos de Dios, ¿sí? Mateo 22:14, Romanos 11:5, Efesios 1:4, y al menos cuando voy a Efesios capítulo 1, dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la teología paulina, en Cristo, ¿sí? Según no se escogió en Él, o sea que el objeto de la escogencia en este caso son las personas, los individuos, y no se escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos, otra vez las personas, los individuos que conforman un colectivo, claramente, porque si hablamos de un grupo, estamos hablando de gente individual que conforman ese grupo. Claro. ¿Sí? En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados. Nos predestinó para ser adoptados. O sea, esa elección tiene un propósito. Sí, un propósito. Hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué cosa? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir acá? Que el objeto final de la predestinación son los individuos o las personas. Cristo no es la causa moviente o impelente de esta escogencia, porque Cristo también es objeto de predestinación. ¿Sí? Él no puede ser entonces la causa moviente, porque él también es objeto de esa predestinación, ciertamente. ¿Sí? Cristo es el objeto mediato de la predestinación. ¿Sí? Vendría a ser el medio. El medio, sí, él totalmente. Él es el medio de la predestinación. Por eso es que somos predestinados en Cristo, pero el objeto final son las personas, los individuos que Dios escoge de entre la masa caída de la humanidad y los predestina en Cristo, ¿sí? Según su puro afecto, según su beneplácito. Eso es lo que vemos en Efesios. Entonces, y lo dice acá, para alabanza de la gloria de su gracia, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Lee todo, Maciel.
¿Vos estás en el versículo? En versículo 6. Sí, lee En quien todo. tenemos redención por su sangre, Primera persona el plural. perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de Sí. su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, causa segunda, la predicación del evangelio, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, la fe nos anula la fe, evidentemente, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su Hasta ahí gloria. no. ¿Ves la transición? Yo tengo la NTV, dice el 12, el propósito fue que nosotros los judíos, por eso Pablo empieza hablando en primera persona plural, y en todo el texto habla en primera persona plural, dice nosotros los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo, fe, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, segunda persona plural, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron fe en Cristo, Dios los identificó como suyo a darle el Espíritu Santo, el cual había prometido antes. O sea que es evidente que Dios preparó la salvación, predestinó a los hombres para que lleguen a esa salvación por medio de la fe en Cristo. Y esto es claro, como dije, en todo el contexto bíblico, donde para mí se complica cuando nosotros queremos explicar lo que es tan obvio. Y ahí ya entra la teología, digamos, personal o la postura que más nos gusta, ¿verdad? Porque si nosotros anulamos la libre voluntad del ser humano, ¿cómo es que Dios salva? Si Dios tiene la posibilidad de salvar a todos, ¿cómo es que Dios elige salvar solamente a un grupo y a otros no? Ni Calvino pudo responder esto, ¿verdad? Y esto es muy sencillo como decir como Calvino, no discutamos esto, dejemos que esto es campo de Dios. No, discutámoslo a través de la Biblia. Todos pueden alcanzar la gracia según la Biblia, porque Cristo vino y murió por los pecados, ¿verdad? De todos, mayormente, y se convierte en Salvador del mundo, mayormente los que creen. ¿Por qué mayormente los que creen? Porque los que creen cumplen ese propósito de creer justamente en la gracia, pero la muerte expiatoria de Cristo es por todos los pecados del mundo, y la salvación está a disposición de todo el que cree, Juan 3:16. ¿Por qué algunos no se salvan? Por rechazar la gracia. Creo que este es el punto que le da sentido a la predestinación para que nosotros podamos entender cuál era el plan de Dios. El plan de Dios era salvar al ser humano en Cristo. ¿Cuál era el medio? La fe. Y si yo antepongo la regeneración a la fe, entonces Dios está salvando autoritariamente a algunos. Entonces la libre voluntad se elimina. Y al eliminar la libre voluntad, eliminamos un concepto del ser humano que la Biblia mismo le da desde el inicio hasta el final. Entonces, este es el punto que yo creo que debemos discutir en la predestinación. Y por eso pensé que Maciel iba a hablar más de la depravación total en el sentido de cómo el ser humano, y si yo me permitía hacerle la pregunta a él, Pues. ¿cómo es entonces cómo ocurre la salvación en el ser humano, Maciel? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo ocurre la salvación? Bíblicamente hablando. Ajá. No teológicamente ni filosóficamente. No, Sí. ¿Cómo describe la Biblia la salvación del ser humano? ¿Puedo partir de un texto bíblico para responder? Ok, ok. ¿Podrías buscar, pastor? Sí, Hechos 13, 48. sabía que ibas a elegir ese. Hechos 13. 48. Hechos Sí. 13, 40. Está bueno el debate, Jerez, ¿eh? Está Adelante, aprendiendo, Jerez. Está adelante. aprendiendo, Jerez. Sí. Hechos 13, 48. ¿Podría leernos, pastor? ¿Cómo no? ¿En la versión NTV igual? Sí, igual. 48. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Bueno, el texto es muy claro, Jorge. El versículo es claro, Sí. el texto no. El versículo es muy claro. Los judíos rechazaron y ellos se dieron vuelta para los gentiles, le predicaron a los gentiles y los que fueron elegidos para vida eterna creyeron, ¿sí? Entonces, acá la predicación es para todos. Indudablemente, como dice la Confesión Helvética, es para todos. Y es el medio que Dios usa para atraer a los suyos. Ahora, Dios pone el evangelio para que sea predicado, no porque presupone que el hombre después de su caída puede por sí mismo venir o está capacitado en sí mismo de manera autónoma, sino porque Él lo va a capacitar para que venga, ¿sí? Por eso es que nosotros hablamos de que
la regeneración ocurre. Pero hay una distinción acá. La regeneración no es lo mismo que adopción, ¿sí? Dios regenera a los suyos al escuchar el Evangelio y ellos creen en Cristo y se arrepienten. Y al ocurrir eso, ocurre la adopción, ¿sí? No es lo mismo regeneración que adopción. Claro. Son dos cosas diferentes. La regeneración es básicamente la capacitación que Dios hace para que el hombre a quien Él escogió o la persona a quien Él escogió pueda responder capacitadamente al mensaje del Evangelio. Porque Dios lo capacita para que Él pueda venir a Él. Entonces Él cree, y acá Berco dice cooperación. El hombre coopera al creer, no es que Dios cree por Él. Él se arrepiente de sus pecados, Él viene a Cristo y cuando Él cree en Cristo, Él es adoptado como hijo, ¿sí? O sea que hay un proceso allí. Evidentemente esto de manera sistemática, no sabemos cómo ocurre, es como un combo que ocurre todo de manera instantánea, no sabemos los tiempos de Dios cómo ocurren, ¿verdad? Pero dentro de la teología sistemática hacemos estas distinciones porque son muy importantes, ¿sí? Así que creemos que la Biblia respalda eso. Por eso dice, y habiendo creído fueron sellados, dice. Claro, porque ahí ocurre la adopción. Dios regenera, el Espíritu Santo regenera y al creer el hombre es sellado por ese Espíritu que lo regeneró, ¿sí? O sea que no estamos diciendo que es regenerado y que ahí es sellado y que luego cree y después es sellado nuevamente, presentándose en una contradicción con lo que dice la Biblia. No, la regeneración es diferente a la adopción. Y eso es muy importante en la teología reformada. Ok, vos podés hacerle también una pregunta al pastor Miguel, si pensás, Sí. y después creo que querés responder a la perspectiva que dio, la respuesta que te dio, y Sí. después ya vamos redondeando. Yo Ok. creo que tiene una segunda parte, Ok. pastor Imación. No sé qué piensan para una segunda Evidentemente, él no lo dijo, pero antepone la regeneración a la Sí. fe. Esa es la postura reformada. Claro. Sí. Entonces, es lógicamente que cuando Dios te regenera, vas a tener sí o sí fe. Pero la propuesta que yo es que Dios te invita a creer y al creer te regenera. ¿Vos crees en una gracia preveniente, pastor? En cierta manera, sí. 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 O sea, es como un estado neutral entre el mal y el bien. Un estado neutral entre el mal y el bien. No. No. ¿Cómo sería? Porque lo que leemos, por ejemplo, en Efesios es que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Sí, Sí, pero muerto no significa inhabilidad total. Eso no es lo mismo que gracia preveniente, ¿o sí? No, lo que pasa es que vos, cuando hablas de muerte y ponerle el ejemplo de Lázaro, está diciendo el hombre está totalmente inhabilitado para venir a Dios. Y eso no es lo que la Biblia refleja. A mí Pablo dice que el hombre no entiende las cosas del Espíritu. No, pero vos usás versículos aislados para sostener una postura. Cornelio manda a llamar a Pedro antes que el Espíritu Santo caiga sobre él. Eso porque tenía fe, creía en Dios y quería escuchar la palabra de Dios. Es cierto que el ángel cooperó para eso, ¿verdad? Pero después de que él creyó, recién el Espíritu Santo cayó ahí. O sea, evidentemente el ser humano fue creado con una capacidad de venir a su creador. Aquí tenemos que meter también la imagen de Dios. O sea, que cuando el hombre cae, no pierde totalmente la imagen de Dios. Claro. Entonces, si queda vestigio la imagen de Dios, queda la libertad del ser humano en elegir. Ese es el punto central. Entonces, ¿cómo es que yo voy a ser invitado a creer si Dios va a hacer ese paso por mí? O sea que en el corpus soteriológico que manejabas, pastor, la voluntad de Dios de preservar el libre albedrío del hombre es más grande que su voluntad de salvar al hombre. No, su voluntad de salvar al hombre incluye el libre albedrío, que es distinto. De otra manera, ¿cómo ocurriría la salvación? Por determinismo. O sea, No. este será salvo, este no. Sin embargo, cuando Dios quiere salvar al ser humano, utiliza justamente lo más, digamos, preciado que tiene el ser humano. Mal utilizado, sí, pero lo más preciado es la capacidad de creer en Dios. Y ahí- Sin verle. Sí, Creer en la obra de Cristo para ser salvo. Ese es el punto central de la Biblia. Si vos ves Romanos 1 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Claro. No dice a todo aquel que fue elegido, no dice a todo aquel que fue predeterminado, o sea, a todo aquel que cree. Eso abre la posibilidad para que cualquier ser humano sea salvo. Si no convierte a Dios en un mal samaritano, vuelvo a repetir, teniendo la posibilidad de salvar, pasa de largo y solamente salva a los que él escogió. Y eso no es la perspectiva bíblica. Puede ser una perspectiva teológica, puede ser lo que más me convence, puede ser que yo venga de esa tradición soteriológica, pero no es lo que presenta la perspectiva bíblica. Y en toda esta definición de los oyentes que están escuchando, muchos dirán, no, esto es, me gusta más la postura reformada o me gusta más la otra postura, pero quien define esto es la Biblia. ¿Cómo leemos la Biblia? Si yo vengo a la Biblia con un lente ya predeterminado, yo voy a ver en cada versículo lo que justamente él leyó en Hechos 13. Si yo vengo a la Biblia y dejo que la Biblia me hable,
yo encuentro una historia de salvación donde el hombre se pierde y Dios lo busca. Dios lo busca. Y ahí quiero poner, ya que él puso Lázaro, yo quiero poner el ejemplo del hijo pródigo. El hijo vuelve en sí y va al padre. Digo yo, ¿no es esta historia todo lo que la Biblia nos muestra a través de lo largo que Dios busca al ser humano y le quiere salvar y le llama al arrepentimiento, ofrece su hijo como propiciación por sus pecados y le invita a creer, le invita a ser pueblo? Tiene un propósito que todos los hombres sean adoptados hijos suyos, pero el hombre rechaza. El hombre rechaza y entonces no hay más posibilidad. Eso lo dice la palabra de Dios. Jesús mismo lo dice. El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo no verá la vida, sino ya prácticamente está condenado por no haber creído. Ahora entonces, ¿por qué se condena al hombre? No es lo que la visión reformada dice, no, de antemano ya los reprobos. No, el hombre se condena por haber rechazado la gracia de Dios, el único plan de salvación, y por eso es culpable. De otro modo, si quitamos esto, quitamos la libre voluntad, ¿queda en escena quién? Dios. Calvino dice en su institución que para beneplácito y gloria de Dios, los réprobos se pierden. O sea, para que Dios se lleve la gloria. Dios en la Biblia no necesita glorificarse en la pérdida de su creación. Al contrario, Él se entristece porque Dios en esencia es amor. Entonces, yo no veo a un Dios complaciéndose en mandar gente al infierno. No quiere la muerte del impío. Bíblicamente hablando, el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero el hombre va ahí por una causa del rechazo a la gracia de Dios. Entonces, en la elección de Dios, Dios elige la salvación y dentro de esa elección de cómo el hombre va a ser salvo, instituye su libre albedrío para que el hombre tenga una relación. No sé si vos te casaste recién, Jorge. Me caso el 25 Bueno, de enero. yo no sé si la relación tuya es una relación mutua. Me imagino que sí. Espero que sí. O vos determinaste, obligaste a tu novia a que se case contigo. No. Bueno, entonces, Ahora para que haya una relación, Vos escogiste a tu futura esposa, Jorge, ¿verdad? sí, Eso sí. para que haya una relación. El argumento es pro, la dice No, la no, vuelta, claro. escucha esto. Yo le escogí, yo di el primer paso. Sí, Ella sí. no se resistió a la gracia. Claro, pero hubo una voluntad libre. Había otros hombres seguramente que podía elegir, ¿verdad? Claro. Pero a atender esta perspectiva bíblica, porque yo no quiero salir del contexto bíblico. La relación de Cristo con su iglesia es una relación de romance, de esposo y esposa. Cualquier lector de la Biblia que lea la Biblia no va a concluir en un Dios determinista, va a concluir en un Dios de relación donde invita al hombre a relacionarse con él y el hombre responde. Y al responder se forma el noviazgo, lo que vos vas a hacer, y luego el matrimonio. Entonces, evidentemente que la libertad del ser humano es, digamos, no el punto central digamos, el hombre se salva a sí mismo. No, el hombre se salva por fe. Y ahí tenemos que también entender la lectura de Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, cuando dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Calvino mismo en su institución separa la fe de la gracia, que me parece correcto, pero muchos reformados incluyen la fe dentro del don. O sea, Dios te tiene que dar la fe para que vos seas salvo, y eso no es lo que muestra la Biblia en su contexto. Al contrario, la fe es una oportunidad del hombre creer en Dios por medio de su libertad. Entiendo. Estamos llegando al final del programa. Obviamente le quiero dar a Maciel las últimas palabras Ok. para que pueda responder nomás y englobar de repente su idea. Yo creo que tenemos que hacer una segunda parte. No sé qué piensan. Sí. Ya les puedo comprometer. No tengo acá. problema. ¿Cómo no? Claro que sí. Creo que ya este intercambio nos están mostrando los puntos esenciales de la discusión que yo creo que pueden ser temas para debatir o intercambiar en el próximo programa, conceptos como libre albedrío, Romanos 9, etcétera, ese tipo de cosas, porque de repente predestinación es Muy amplio, sí. bastante amplio en ese sentido. ¿Cómo puedes responder a lo que dijo? Y creo que vos querías puntualizar y a dónde querías llegar, Maciel, cuando le preguntabas sobre la gracia previniente y qué problema hay con esa neutralidad, porque yo tengo entendido que la gracia previniente para muchas personas no están escuchando, es una gracia, y corregime, pastor, si es que estoy dando una mala definición, es una gracia lo suficientemente eficaz como para sacar al ser humano de su esclavitud pecaminosa, pero no lo suficientemente eficaz para meterlo en la redención. Es decir, el ser humano puede resistir eso y decirle no a Dios. Totalmente. Es decir, hay una gracia que está operando en él, que le está guiando al arrepentimiento, como dice Romanos, pero le pone un alto a Dios en ese Eso sentido. no lo ¿Podría hace ser a así? Dios, eso no lo hace a Dios ineficaz. Claro, es Lo- sencillamente el medio que él escogió. A él le pareció bien obrar de esa forma. Sí. Sería esa la postura, ¿cierto? Totalmente. ¿Y cuál sería tu punto, Maciel? ¿A dónde vos querías llegar con esa pregunta? Le hiciste con esa neutralidad de la gracia previniente para ir terminando, pues allá. Sí. Está- Y que, bueno, que no existe un punto medio entre el bien y el mal. Si no existe tal neutralidad en la Biblia. O estás muerto, estás vivo,
o estás en el bando de lo malo o de lo bueno. Yo encuentro mucha semejanza, por ejemplo, en la Contrarreforma con los cánones del Concilio de Trento, de la gracia preveniente, ¿sí? Hay una semejanza muy grande, por ejemplo, en el canon 1 y 3 de la sesión sexta, dice: los humanos necesitan la inspiración preveniente de gracia del Espíritu Santo para hacer el bien que salva, dice. Evidentemente hay una gran diferencia, porque acá está aludiendo a una gracia infundida para operar obras de salvación. No es lo mismo, esto es un semipelagianismo, ¿sí? Yo estoy consciente de que al menos el arminianismo, no es la postura del pastor, pero quiero aclarar esto, que no es semipelagianismo como tal. Claro. Pero hay una consonancia muy importante entre la Contrarreforma, los cánones del Concilio de Trento y la gracia preveniente que impera mucho en la postura no reformada, ¿sí? Entonces, yo creo que la gran problemática filosófica que es ahí, que pone un punto medio entre el bien y el mal, cosa que no es una filosofía bíblica, creo que eso es una problemática. Otra problemática que encuentro de la doctrina en bruto es que si nosotros tenemos la posibilidad de escoger a nuestra esposa, ¿por qué Cristo no lo puede hacer? Evidentemente nosotros encontramos en la Biblia que Cristo escogió a su esposa, a su iglesia. Cuando instituye la cena del Señor, Él levanta el vino y dice: esta es mi sangre, la cual es derramada por muchos, dice. Ese muchos puede ser entendido claramente por lo que Él también dice, por lo que Pablo dice más bien en Efesios, que Él murió por su iglesia. No todo el mundo es la iglesia. Entonces yo encuentro una problemática acá, que si nosotros queremos universalizar la obra de Cristo, tenemos que volverla potencial y no eficaz, por necesidad consecuente. General Sí, y no particular. Sí, o sea, no limitamos su alcance, pero limitamos su poder, ¿sí? Mientras que en la postura reformada de la predestinación y en consecuencia de la expiación en limitada o particular, no limita su poder, la hace eficaz, pero sí limita su alcance, ¿sí? En este caso, si Cristo murió por todos indistintamente, entonces es necesario, porque no hay otra solución, otra respuesta, otra vía, que la obra de Cristo sea potencial. Es una puerta de la salvación y nada más. No es que Cristo te salva realmente, sino que hace posible la salvación, ¿sí? Y queda ahí como un acto de potencialidad, que el hombre tiene que cruzar por esa puerta que Cristo deja, pero Cristo no te lleva a esa puerta, Cristo no te salva, ¿sí? Entonces lo hace potencial, pero nosotros vemos en la Biblia que Él dijo claramente: te está consumado, la obra está hecha, ¿sí? No dice la obra está casi hecha y falta algo que el hombre haga. No, Él Les dijo toca a que ustedes. está todo hecho, ¿sí? Y Dios en la dispensación del tiempo, evidentemente, va trayendo a los suyos, ¿sí? Va trayendo a los suyos que es para que sean salvos. Y al final de la historia, todo lo que el Padre le dio a Cristo será salvo y Él lo va a resucitar. Entonces creemos que es eficaz, sí. Está en cuanto a su alcance, no es universal, pero en cuanto a su poder sí es totalmente eficaz. Ninguno se va a perder de lo que el Padre entregó o le dio a Jesucristo para que Él pudiera redimirlo, salvarlo. Al fin de cuentas, el mundo no es sinónimo de iglesia. La iglesia es un pueblo específico en donde el amor complaciente de Dios descansa, y ese amor complaciente está en Cristo. Y todos aquellos que están en Cristo, evidentemente, alcanzan esa complacencia del amor de Dios, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Ok, tremendo. Muchísimas gracias. Está hecho. Uso la palabra Maciel. La obra está hecha. Consumado es en lo que el hombre no puede hacer por su salvación. Categóricamente estoy de acuerdo. Lo que no implica que el hombre está inhabilitado para ir a Dios. Ok, el concepto del libre albedrío y depravación total para el próximo programa también creo que... Ahí está el meollo, parece. En Yo esos considero puntos. que ahí está el Sí. meollo, che. Yo he visto discusiones centradas en ciertos tópicos, pero yo considero en todo lo que leí hasta ahora que el punto y la discusión en el fondo último, tanto exegético, porque de los dos lados veo buena exégesis. Yo no puedo decir que el pastor Miguel dice una macanada o que Maciel dice una macanada. Veo buena exégesis, tiene sentido, es coherente. Grandes teólogos respaldan ese. El punto es la discusión filosófica, a mi criterio. No sé qué piensan Sí, ustedes. sí, total. Porque de repente ya salimos un poco del aspecto exegético, ya no vamos a Agustín, ya no vamos a Aristóteles, Agustín influenciado por el neoplatonismo, Tomás de Aquino influenciado por el aristotelismo y así sucesivamente. O sea, no podemos separar la teología de la filosofía. No. Totalmente. No podemos Pero separar. sí podemos hacer exégesis bíblica sin filosofía. Claro, podemos tratar de hasta dónde podemos hacerlo. El profe Reiner, por ejemplo, diría que eso es imposible. Bueno, imposible en el sentido de que no podemos desechar totalmente la filosofía, pero en ciertos aspectos como el determinismo, yo pienso que sí. Claro, podemos a lo sumo hasta donde podemos depurarnos influencias filosóficas para Totalmente. centrarnos en el texto. Totalmente, porque esto tenemos que entender que parte a partir del 412 para adelante de Agustín. Ok. Ese es el tema. Ok, un punto también que quiero... Había sinergismo en la patrística.
Yo admito eso. Yo estoy de acuerdo. Eso hasta lo admite Alistair McGrath. Sí, Berkos también. Que es un gran estudioso de la teología de la Reforma. Aunque el profesor de Ken Wilson, Bob Wilkins, por ejemplo, le recrimina por su trabajo, él fue el profesor en la maestría de Wilson, le recrimina porque evidentemente no establece una ruptura, no logra demostrar una ruptura total entre Agustín y los padres preagustinianos. Entonces le recrimina. Además, él apela a un artículo de un tal Daniel Williams y le hace decir a este Williams cosas que él no dice. Y el propio profesor de Wilson, tengo el artículo, les puedo compartir después, el propio profesor de Wilson dice, bueno, y puedo leer la cita antes de terminar, o ya se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo, pero si Antes que leer la cita, Sí, Calvino le apoya a Ken Wilson. Porque él excelente. dice que Agustín fue la sección de la patrística y nombra a Justino y a Crisóstomo textualmente en su institución. Dice el profesor de Wilson, que no es calvinista, ¿sí? No es calvinista. Valoro el trabajo de Wilson al señalar las raíces no cristianas de la teología posterior de Agustín, lo que será apreciado por los no calvinistas. Sin embargo, este libro ofrece poca utilidad para debatir con calvinistas modernos, quienes basan sus argumentos en las escrituras, no en Agustín. Como señaló Norman Geisler, no se puede rechazar una idea por su origen, sino por la evidencia que la respalda. En discusiones con calvinistas, el enfoque debe estar en la Biblia, no en la influencia estoicas o maniqueas de Agustín. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con eso. Totalmente. O De sea, acuerdo en el sentido de- maniqueísmo no es igual a calvinismo. Ojo. Exactamente. Cierto. Ojo. Claro, porque te digo nomás, por ejemplo, puede venir un neocalvinista, estamos hablando de Herman Bavinck, por ejemplo, que si bien defiende una catolicidad de la iglesia y se basa mucho en las confesiones, él, por ejemplo, te diría, bueno, a mí no me importa lo que dice Calvino, no me importa lo que piensa Agustín, yo hago una exégesis bíblica y acá discutimos entre todo teología sistemática. ¿Ves que se puede hacer sin filosofía? Se puede. Hay que traerle al profe Rainer. Muchísimas gracias, Pastor. Gracias, Maciel, por acompañarnos. placer, un Espero Gracias, que Pastor Maciel, por compartir. Gracias, Miguel. un gusto compartir con ustedes. Espero que este intercambio, no sé si tanto debate, pero sí un lindo intercambio haya sido de instrucción. Nos enseña a dialogar. Ojalá que no se estén moqueteando en los comentarios. Yo no leí los comentarios, esperemos que no. Pero considero que esa es una cuenta pendiente, es una deuda. Saber dialogar y contrastar posturas, porque acá, por ejemplo, considero, y creo yo que nadie considera hereje al otro, sino que No. son bendiciones para el cuerpo de No. Cristo. Es más, Definitivamente. tengo que Yo aprendí aclarar- muchísimo de ambas posturas. Tengo que aclarar que tenemos una muy buena relación con Maciel antes, mucho antes, y también no he visto ad hominem aquí. No, de ninguna manera. Yo tampoco. Totalmente. De repente Un placer. quería meter mi cuchara, hacer olvidarlo, pero me retuve un poquitito. Bendiciones, gente. Nos vemos el próximo programa, si Dios quiere, si Dios permite. Bendiciones. Bendiciones.